Bueno, buenos días o tardes. Yo, desde luego, soy el ejemplo perfecto. Vivo en Galicia, estoy a 10 kilómetros de la ciudad, tengo que coger mi coche cada vez que quiero ir a La Coruña y soy mayor, más de 65 años, pasando mucho más, que no estoy de acuerdo con los 65 años, lo siento mucho, pero por lo menos meter 10 más, que a los 65 todavía estamos, ¿no? Aquí no sé quién dijo que éramos una media de 50, no me viste, hija mía. ¿Ah? Pero bueno, aquí he venido a contar lo de las buenas prácticas internacionales, aunque me han puesto en ciudades, entorno rural, la población mayor, y para juntarme a José Fariña, decirle lo que dice Eduardo Galeano, ¿no? En las ciudades cada vez hay más autos que se cruzan y cada vez menos personas que se encuentran. Esta frase hoy día la vemos en el metro porque están todos con el teléfono móvil y ya no nos vemos, ¿no? Bueno, no nos olvidemos que lo que nos separa es una línea blanca que nos separa a todos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener siempre muy, muy consciente, ¿no? Que se pasa enseguida, o que no la vemos, o que queda mal pintada, sobre todo los días de niebla en Galicia, ¿no? Ya ves cómo nos ven: ancianos, viejos, tercera edad, mayores, jubilados, abuelos, personas de edad avanzada, veterano, longevo, senil, achacoso, chocho también, anticuado, o del siglo pasado, que esto me lo dijo mi hija, mi nieta, cuando me preguntó cuándo había nacido. Y claro, cuando se lo dije, me dijo: ay, pues tú eres del siglo pasado. ¿No? Hace poco hay uno que me dijo, cuando me preguntaban mi edad, me dijo: ay, pero usted es de la Guerra Mundial, de la Segunda. Digo, pues sí. Bueno, eso es lo que somos, ¿no? El riesgo diario en el rural, ya que estábamos hablando de Galicia, esto es la imagen diaria que tenemos en Galicia. Sin arcén, personas mayores, somos la comunidad autónoma con más personas mayores, con más carreteras convencionales, ¿no? Es decir, más riesgo, así de claro, ¿no? La realidad, pues estas son las últimas que encontré en los medios de comunicación. Manuel cumplió 98 años el día 6 de este mes. Hace un par de semanas superó el psicotécnico. Saca el coche con frecuencia. Si me lo quitan, muero. Eso es lo que dijo. Otro, que esto es muy reciente, por la Guardia Civil, que lo ha multado, transitaba con un cortacésped y hablando por teléfono. Tuvimos uno también hace unos meses o el año pasado con un patinete que se había inventado también, ¿no? En la zona de Lugo. Y el cuatriciclo ligero, que hizo 20 kilómetros transitando por el medio de la autovía A52. Y cuando lo paró la Guardia Civil, dijo: ya me parecía muy ancha para ser una nacional. Esto es lo que os encontráis, os lo ha contado muy bien, ¿no? Y lo último, pues esto también es nuestra colaboración con el teniente coronel. Nos enviaron una foto, como ahora con el WhatsApp todo va rápido, de las vacas, no sé si lo veis bien en la foto de arriba, unas vacas en la rotonda. Y era justo al final de una autovía que tenemos en Galicia. Y entonces cogí WhatsApp, se lo envié al teniente coronel. Yo creo que no tardó ni una hora para presentarse allí un guardia civil con un chaleco para regalárselo a este pobre hombre que todos los días cruza la rotonda, aprovecha para que se coman la hierba y sale por el otro lado. Eso es lo que tenemos en Galicia. También haría falta, por lo menos para los cuernos. Bueno, ahora que me paso como me tocaba lo internacional, pues me paso a Europa. Europa fui buscando dentro de Internet, que hoy día se encuentra relativamente fácil, también la documentación, ¿no? Es verdad que en Europa pues tenemos nacimientos ya cada vez menos,
en 28% en 2050, nuestra pirámide está cada vez peor y entonces allí va a ser el problema que nos espera, ¿no? Pásame. Población de más de 65 años en Europa, ¿eh? Cada vez vamos a más. Claro, la esperanza de vida, etcétera, etcétera. Algunos países en Europa con el permiso de conducir de mayores de 65 años. Finlandia va a llegar a 79% de más de 65 años. Francia, un 60% de más de 65 años. Holanda, un 93%. 53% en Noruega, 55% en España, 49% en Inglaterra. Es decir, está claro que, bueno, que tenemos buena salud, pero esto es un problema europeo, no solo español ni tampoco de Galicia sola, ¿no? Las personas mayores, número estimado de víctimas mortales entre las personas mayores pensando hacia el 2020. Llama la atención que los primeros están en Holanda, Finlandia, Dinamarca, Suecia, etcétera, ¿no? Claro que allí también es aumento de persona mayor, etcétera, etcétera. Todo va, al fin y al cabo, en proporción a la pirámide poblacional de cada país. Y el número, claro, número de víctimas mortales entre las personas mayores de 65 años, pues claro, si somos más, por desgracia, más víctimas. Cuando hablamos de los aptos y no aptos, llama la atención que en España los no aptos es un 4%. En la Unión Europea, un 6% a partir de los 80 años. Es decir, que todo, yo no soy de estadística, Álvaro, sabes tú más que yo, pero todo eso también depende mucho de la imagen, de la proporción, es muy complicado, por lo menos para mí, que soy de letras. ¿Qué hace la Unión Europea? Pues una directiva, porque también Europa somos muy complicados. Es que no hay un país que es igual. Claro. Entonces, Europa intentan una directiva para unificar criterios. Pero es que ningún país tiene el mismo. Reino Unido, a partir de los 70 años el carné caduca y es obligatorio que lo renuevan en persona si desean seguir conduciendo. Y deben hacerlo especificando sus dolencias o enfermedades crónicas. Si son ellos que tienen que decir lo que están padeciendo, pues sabemos que están en plena forma. Está claro, ¿no? Dinamarca, un certificado, eso sí, piden a partir de los 80 años cada año. Y la ley danesa obliga a un certificado expedido por un doctor, ¿no? Italia, pues cada 3 años a partir de los 70. Irlanda también. Portugal, 2 años de renovación a partir de los 70, examen médico obligatorio, etcétera, etcétera. En Finlandia las revisiones están verificadas por 2 especialistas para los más mayores. Pero claro, pasa. Entonces, otros países ya ni siquiera hay control. Es que no hay control sistemático ni en Alemania, ni en Francia, ni en Suecia. Y en Bélgica tampoco. Es decir, que no tienen psicotécnicos, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, Suecia, que es un ejemplo a nivel europeo, claro, está la visión cero. Y la visión cero, pues tiene una visión mucho más global. Favorece la inclusión de todos los organismos involucrados en la disminución del riesgo vial. Es decir, no es solo el psicotécnico que te va a decir deja de conducir, sino que esto forma parte de lo que ellos llaman la visión cero, que es educación, formación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las renovaciones del permiso de conducir de las personas mayores, incluso condicionadas por alguien que realiza un seguimiento de la evolución psicofísica y tal, es educación de la persona, de la conducta, ¿no? Y entonces, si uno se mete en la página de Europa,
Decir, hombre, pues a ver, en Europa, ¿qué pasa con los permisos de conducir? Claro, 110 tipos de permisos de conducir en Europa. Un policía que tiene que andar por Europa se tiene que llevar un listado bastante grande, ¿no? 110 tipos de conducción, de permisos de conducir, ¿no? Esto, la Unión Europea todavía tenemos mucho que trabajar, ¿no? Y la validez de los permisos, pues depende de los países. Estamos otra vez en lo mismo. Unos son 10 años, Bélgica, etcétera, etcétera. 15 años, Alemania, Austria. Es decir, no hay criterios. Francia, que me toca pues de más cerca, ¿no? Y que pude enterarme un poco mejor de lo que pasaba. Francia no tiene psicotécnicos, ¿no? Tenemos el permiso para toda la vida. Yo tengo un ejemplo muy claro con mi padre. Cuando tenía 80 y pico de años, murió a los casi 90, a los 80 y pico de años, un día iba yo con él en el coche y me dice, mira qué suerte, porque en vez de ver un semáforo veo 3. Claro, a la vuelta le dije, ¿me dejas conducir? Y fuimos la familia diciéndole, oye, que hay ahí una hija tuya que no tiene coche, que le haría falta, etcétera. Si le hace falta a mi hija, se lo doy. Y esa fue la forma de quitarle el coche. Y convencerle que le era muchísimo más barato para coger su coche cada vez que iba a ver a una hermana suya también mayorcita, que era mucho mejor y mucho más barato coger el transporte público o incluso un taxi. No tenía que pagar ni garaje, ni seguro, ni gasolina, ni reparaciones. Es decir, hay muchos argumentos para que la familia actúe, ¿no? En Francia, de entre 332 personas fallecidas entre 65 y 74 años. 162 son peatones y algo parecido pasa, pero más fallecidos con los de más de 75 años, ¿no? Es decir, que hay un problema muy, muy importante, ¿no? Lo que os decía, se constata que muchas veces lo decide la persona. Es decir, esto es educación, esto es conciencia ciudadana, yo ya no estoy en condiciones de conducir, lo voy a ir dejando y adapto mis costumbres, etcétera, a tal. Y también una cosa que se observa, y lo observo yo, que soy mayor, a mí ya no se me ocurre irme a París como me iba cuando era más joven, conduciendo y en día y un cuarto más, bueno, hacíamos noche, ¿no? Desde La Coruña, que no había autovía. Pero conducíamos, pues eso, 1000 kilómetros, si podíamos, etcétera, entre 2, ¿no? Ya no se nos ocurre. Ya se nos ocurre ir conduciendo ni tanto de noche, etcétera, etcétera. Llega un momento que somos conscientes de nuestra condición, ¿no? El médico de familia no tiene ningún papel en Francia de control sobre la aptitud a conducir, ¿eh? Es una dinámica de promoción de aptitudes más que de exclusión, ¿eh? No podemos excluir a las personas mayores, porque está claro que los médicos y el secreto profesional, eso no se lo vamos a quitar nunca. Así que ahí hay un problema también con los médicos y hay que respetarlo. Hay ahora en Francia una comisión médica de médicos capacitados para controlar la aptitud a conducir, pero incluso lo utilizan, y eso a mí me gustó mucho, porque ejercen con el prefecto para realizar un examen en caso de infracciones con alcohol, droga, y puede recomendar el uso del etilotest. Es decir, que un médico a los que conducen con droga, alcohol y eso, pueda decir, oiga, póngale un etilotest en su coche. Esto no nos vendría mal también en España. Todos somos parte de la solución. Los Estados miembros de la UE deben adaptar una norma uniforme sobre la decisión de la aptitud para conducir. Esto es lo que intenta decirnos la Unión Europea. La decisión, lo que os decía, dejar de conducir, las restricciones, no debería depender, pues voy rápido porque tengo que ir a Iberoamérica. Así que las estrategias, infraestructuras que perdonen errores, educación y formación,
permiso de conducir, respeto de las normas, tecnología de los vehículos y, lo más importante, la familia y el papel del médico de cabecera. Y ahora me voy a Iberoamérica, que eso ya es mucho más complicado, porque si Europa lo teníamos mal, pues en Europa puedes entrar a por el tuyo, para carros, motos, otros vehículos, automotores. ¿Qué van? Lo compran. Esto es el problema. La realidad poblacional en Iberoamérica, pues Argentina, bueno, va población media y moderada, pero fijaros Guatemala, no llegan a viejos, ¿no? Esto es las pirámides y la realidad poblacional. Y la otra realidad, pues es lo que nos encontramos, baches, agujeros allí en plena carretera. No sé si lo veis bien, esa señora que va en la moto tiene un niño pequeñito así metidito en el brazo, agarradito, un casi recién nacido. La familia, eso sí, van 4, por lo menos tienen su casco, el que va en su coche y después pasearse con una silla de ruedas, creo que Mar no lo conseguirías. Vale, difícil lo tienen. Los países de Iberoamérica, pues muy difícil, porque ya os digo, la mayoría lo compran, los que sí tienen normas, pero no las cumplen, ¿no? El que mejor lo hace, Cuba. Claro, es que Cuba tampoco tiene coches, ¿no? Pero eso sí, son rigurosos. Para 10 años, de 65 a 70 años, es obligatorio superar el examen médico, etcétera, ¿no? Bolivia, Ecuador, todo esto ya mucho más complicado. Y entonces, cuando ya llegamos a otros países como los de Centroamérica, Guatemala, le dan el permiso de 1 a 5 años según las necesidades del portador y el importe a pagar. Claro, si pagas, te lo dan. No pasa nada, ¿no? Honduras, según el importe que paguen los interesados. República Dominicana, entonces ellos ya lo tienen más complicado. Han procedido para renovarlo. Si tardas 5 años en renovarlo, ya te lo quitan. Es que 5 años también son muchos, ¿no? ¿Cuál es la situación actual en Iberoamérica? Pues es dramática, totalmente, claro, porque a cualquier edad no hay solución, ¿no? Solo hay un país que sí lo está haciendo bastante bien, que es Costa Rica, también Chile, que vigila mejor las licencias, pero Bolivia, Colombia, Guatemala, México lo ha dejado todo en las manos de centros de formación. Si son las autoescuelas las que te dan el permiso de conducir. Es decir, con entrar y pagar, pues sales con tu permiso a los 5 minutos. No pasa nada. En Panamá, en República Dominicana, El Salvador también pasaba lo mismo. Entonces han intentado reevaluar a todos los conductores. Pero la corrupción sigue siendo la corrupción y se siguen comprando. Hay una cosa que me llamó la atención que no tiene nada que ver con los mayores, pero ya que hablamos de Iberoamérica y el canje de los permisos, pero ¿qué hacemos? Lo compran y se vienen aquí, se lo damos también. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Perú, todos, incluso a Marruecos, Serbia, Turquía. ¿Dónde aprendieron a conducir? Esto es un problema que tenemos en España, ¿eh? Claro, no son los mayores, me he pasado un poquitín, pero me llamó la atención, ¿eh? No podemos. Habría que solucionar algo. Claro que los que vienen muchas veces son los inmigrantes, que no son los mayores, pero son jóvenes que no han aprendido a conducir, ¿no? Existe la Carta Iberoamericana sobre las licencias de conducir, que fue un informe realizado por Antonio Riu en el 2016. Se aprobó en el 2009 como una hoja de ruta que señalaba el camino común a seguir en todos los países. Han pasado 7 años. Unos han empezado a caminar y otros siguen en el punto de salida. También hay alguno que avanza en sentido contrario al acordado. Esto lo dice Antonio Riu. Y ahora, si os aburréis esperando el autobús,
podéis intentarlo. Pero envejecer es signo de vida. Muchas gracias.